Bueno, y ya volvemos y se está retirando de los estudios la señora Kitty Sanders. Le agradecemos por su visita, como dijimos recién. Y ya está con nosotros Gabriel Sarti para poder acompañarnos, para poder iluminarnos. Y me voy a poner los auriculares para poder escucharlo bien, porque si no, me va a fallar. A ver. Gaby, ¿cómo te va? Bus. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Se me todo escucha bien. bien? Estamos sin problemas de audio, estamos con el nuevo estudio. No Perfecto. sé, no sé qué te parece. Vos también estás en una nueva toma en tu casa, así que Yo también estoy en una nueva toma, sí, sí, sí. sí. Este, ¿Cómo andás? y no sé, preocupado. Preocupado, ¿sabes qué te digo una cosa? Con todo este quilombo que estamos hablando del conflicto entre Israel y que sabemos que nuestro presidente Javier Milei se ha puesto muy en favor de Israel, de la causa de los judíos en el mundo en general. Hace poquito estuvo Premio Nobel Judío, la oposición y el oficialismo, los dos abrazándolo en el Muro de los Lamentos con el primer ministro Netanyahu. Honores en la calle con calles mencionándolo a él con placas. Toda una cosa así. Hace poquito bombardearon el lugar de donde le dieron el premio Nobel judío, hace no mucho, unas horas. Nos vemos, y, y la verdad que es preocupante, sobre todo por el historial que tiene Argentina, que, digamos, lo estuvimos Eso es hablando también en indiscutible. la apertura de sesiones, o sea, la bomba de Lamia, el atentado de la embajada de Israel, o sea, son cosas heavies, y yo en un momento le dije a mi novia, ¿sabes qué? Cambia el recorrido, tomate otro colectivo por las dudas por un tiempo, hasta que pasen un poco las cosas, porque no sé. ¿Viste? Están las alarmas ahora de vuelta. La Policía Federal, el Ministerio de Seguridad está poniendo todas las alarmas en esas dos zonas. Y uno de los colectivos que ella tomaba a veces pasaba por alguna de esas zonas y yo le dije, trata de tomarte otro que te borde que tome más tiempo, pero que trates de evitar esa zona. Y yo también estoy tratando de ver cómo la evito, porque encima yo me tengo que tomar ese medio sí o sí, así que me parece que voy a tener que hacer solo subte. Entonces estoy preocupado, no sé qué puede pasar en mi país, pero sobre todo creo que vos también estás en España, se sabe que Irán está desarrollando tecnología de misiles para que podrían llegar a alcanzar Europa, distintos objetivos de Europa. Estamos en el medio de un conflicto que podría terminar en una escalada nuclear, lo dicen todos, lo dicen de un lado y del otro todos. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. Y hay gente que ya habla de Tercera Guerra Mundial. ¿Vos qué me decís? Bueno, primero que nada, creo que es indiscutible que toda esta situación, bueno, convengamos que en el Medio Oriente hace rato que hay conflicto, pero nos ha agarrado o nos ha Mm, sorprendido, ¿no? Porque si bien el enfrentamiento entre Israel e Irán ha existido desde, por lo menos desde que yo nací, sí, está. Este, mm, Esta es la primera vez en que ambas naciones se enfrentan cara a cara, ¿no? sí, No a través de terceros, o como solía ser, ¿no? Que Irán, por ejemplo, utilizaba a Hezbollah para atacar el norte de Israel, o bueno, jamás, a partir de que derivó en la guerra que estamos viendo ahora en Gaza, o los hutíes en Yemen, no. Ahora lo que estamos viendo es un enfrentamiento, te diría, cara de perro entre las dos naciones que sabemos, bueno, es como un secreto a voces, ¿no? Que Israel tiene armamento nuclear sí. y que Irán estaba en proceso de desarrollarlo, ¿no? Y bueno, y como vos bien decís, esto obviamente ha dado a todo un debate, ¿no? Sobre si esto derivará en una tercera guerra mundial, si China aprovechará este contexto para invadir Taiwán y entonces eso llevará a Estados Unidos a meterse, o ponerle que China no invada, pero y, eh, Irán bombardea los pozos petrolíferos del Golfo Pérsico y bloquea el estrecho de Hormuz, y entonces eso hace que el precio del petróleo se dispare y Estados Unidos tenga que intervenir, ¿no? Entonces hay como mucho alarmismo en este momento. Sin embargo, y esta es la razón del título de esta columna, y si la tercera guerra mundial ya comenzó, la razón de este título, ¿no? Es que creo que con el tema del Medio Oriente siempre hay como mucha
debilidad, ¿no? Por buscar ese sensacionalismo, ¿no? De que siempre estamos al borde, de que el mundo colapse. Pero si nosotros nos retraemos un poco de lo que está sucediendo hoy, aquí, ahora, Ujú. ¿no? Bueno, aquí no, gracias a Dios, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que es este nuevo conflicto en Medio Oriente, ahora directamente entre Israel e Irán. Mm. Si nos retraemos un poco, lo que vemos es que la región y sus zonas adyacentes, ¿no? O sea, el Medio Oriente, el Magreb, el Cuerno de África, un poquito el centro de Asia, Asia Central. Toda esa región ha estado sumergida en un ciclo de guerras, de violencias, de revoluciones, de manera ininterrumpida desde mitad del siglo pasado. Yo acá me anoté los principales conflictos, solo los principales, Sí, para tomar dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Porque bueno, ahora es el tema Irán-Israel, pero es que esto viene desde hace tantísimo y son tantos, pero tantos los conflictos. Mira, te cito rápido algunos, ¿no? La primera guerra árabe-israelí del 48 al 49, la guerra de Argelia del 54 al 62, la guerra de los 6 días en el 67, la del Yom Kippur en el 73, la guerra civil libanesa del 75 al 90, la revolución iraní y la guerra del Kurdistán del 79 al 82, la guerra ujú, Irán-Irak del 80 al 88, la invasión soviética de Afganistán del 79 al 89, la primera intifada del 87 al 93, la guerra del Golfo del 90 al 91, la guerra civil de Somalia del 91 a la actualidad, y así un montón, sí. pero un montón. Con lo cual, lejos me parece a mí, ¿no? Para pensar tanto en este conflicto como en todos estos que hay en Medio Oriente, creo que deberíamos abstraernos un poco de lo noticiable y pensar qué es lo que está pasando en esa región del mundo para que desde el año 48 tengamos una guerra tras otra, tras otra, tras otra, Mm. que además muchas de estas guerras, y por eso la razón del título de esta columna, es que si bien no son guerras como uno podría pensar una guerra mundial como lo que fue la primera y la segunda, ¿no? Con bandos muy definidos y frentes muy claros. Acá lo que tenés son conflictos que comienzan y se apagan con actores que cambian constantemente de bando, a veces son aliados de uno, después cambian, son aliados de otro. Sí. Entonces, la pregunta es más estructural, ¿qué está pasando en esa región para que tengas esta batahola de conflictos y de guerras, ¿no? Y en Sí, ese ¿por qué? sentido, yo, Básicamente, ¿por qué siempre es un hervidero, un caldero que está a punto de estallar todo el tiempo? Que todo el mundo. O sea, porque hay gente que no, o genuinamente hoy no lo entiende, gente que me ha preguntado a mí, humilde comunicador, humilde estudiante de ciencia política, me preguntan, viste que siempre que uno está más metido en cuestiones de política, te preguntan, seguramente a vos también, y te dicen, che, ¿por qué está pasando esto? Nunca entiendo por qué Israel y el resto de Medio Oriente, por qué, a quién tengo que defender, cómo son las cosas. No lo entiende la mayoría de la gente, porque es un hervidero cada 2 segundos. claro, lo primero que hay que entender es que, a ver, o sea, ahora estamos hablando concretamente del conflicto de Israel, pero como te mencioné con Sí, esa lista que, insisto, se queda súper corta porque hay 30 conflictos más que ni sí, siquiera los anoté, y son conflictos importantes, con un montón de muertos y demás. Es que el conflicto con Árabe-Israel, que si metemos Irán sería Persia-Israel, claro. es un conflicto, pero tenés un montón más, porque estuvo ISIS, tenés los talibanes, tenés la guerra civil en Libia, o sea, es Ujú, uno de un abanico enorme de conflictos. Y justamente esto es lo que me parece más interesante, ¿no? ¿Por qué la región está tan convulsa desde el año 50 eh, a la fecha, ¿no? ujú, Y para mí hay tres razones que son clave. La primera es que es una región que recién está iniciando el proceso de construcción de Estado-Nación. Hoy en día nosotros pensamos en Estados-naciones, en los países con la banderita, los escudos y los himnos, pero esos son constructos sociales, nos ponemos un poco postmodernos, pero son constructos sociales que
se originaron en Europa a finales del siglo XVII, pero que llegan a esta región del Medio Oriente y a la periferia, por decirlo de alguna manera, inmediatamente después de la Segunda Guerra y con la descolonización. Entonces, tenés regiones que históricamente estuvieron gobernadas por monarcas, porque eran regiones súper heterogéneas a nivel étnico, lingüístico, religioso, tribal y demás. Sí, Y en ese contexto, en donde están todos mezclados entre todos, tenés que construir naciones homogéneas que responden a un pueblo, a un idioma, una religión. Y lo que estamos viendo ahora no es muy distinto a lo que ocurrió en Europa entre los siglos XVI y XVII. Lo que pasa es que hoy en día tenemos internet y nos enteramos de todo y nos parece terrible, porque lo es. Eso para empezar, ¿no? Y además es un proceso que se está dando en una región que es hiperpobre. Entonces, vos sí. tenés dictadores, gobiernos muy fuertes, como el de Saddam Hussein en Irak o lo que fue Gaddafi en Ujú. Libia, que parecen homogeneizar todo, pero cuando caen, lo que queda en evidencia es que esa homogeneización era una farsa y lo único que se estaba haciendo era reprimir esa enorme variedad de tribus, religiones, idiomas, lenguas, Mm. bueno, lenguas y idiomas es lo mismo, pero me explico. Reaparecen porque estaban ahí, solo que reprimidas, ¿no? Entonces eso me parece que es el primer punto, ¿no? O sea, están en un proceso de construcción de Estados-nación que por lo menos Occidente ya lo vivió en los siglos XVII y XVIII. El segundo punto que para mí es central para entender por qué esta región es tan convulsa y por qué estamos ahora con el nuevo episodio de estas interminables guerras, que es en este caso entre Sí. Irán e Israel, es porque todo el Medio Oriente se encuentra en la segunda fase de los procesos demográficos. ¿Viste? Siempre están los tableros esos demográficos que son alta natalidad, alta mortalidad, y entonces la estructura, la pirámide demográfica es como una barra. Sí. Después tenés baja la mortalidad, pero la natalidad sigue alta, entonces tenés una pirámide con una base súper ancha, y después cae la natalidad y la mortalidad también se mantiene baja, entonces volvés a la columna. El Medio Oriente empieza a experimentar esta explosión demográfica porque empieza a ingresar en esta segunda etapa, en donde de mucha juventud, de alta natalidad y baja mortalidad, a partir de los años 50. Y esta enorme masa de jóvenes eh, llega a este mundo en sociedades que están sin construir, que Ujú. no están desarrolladas, son muy pobres, entonces no tienen forma, los jóvenes, viste, al fin, vos sos joven, Sí, sí. la juventud, los grandes Por ahora. volúmenes de jóvenes son pura energía. En las sociedades establecidas, toda esa energía ¿cómo se llama? Se canaliza a cuestiones virtuosas como lo es la economía, el Ujú. arte, la escritura, la política, la diplomacia, explorar el mundo, no sé. Sí. Pero en sociedades empobrecidas, sin proyectos, desunidas como las que son las del Medio Oriente, toda esa energía no encuentra otro medio para canalizar que la violencia, el sectarismo, la guerra, ¿no? Mm. Entonces tenés sociedades con una cantidad enorme de jóvenes que es pura energía, que no saben qué hacer y entonces pues rápidamente son llevados hacia la violencia, ¿no? Y el otro, muy ligado a esto, es que el Medio Oriente, como otras grandes regiones del mundo y sobre todo de la periferia, han vivido un proceso muy particular, que es que han ingresado en la modernidad, ¿no? Por eso el aumento de la tasa de natalidad, pero sin industrializarse. Y Sí. por eso tenés las sociedades que no son capaces de ofrecerle oportunidades a todos esos jóvenes, ¿no? Entonces, tenés una modernidad que empuja a la gente del campo a las ciudades, pero esa gente al llegar a las ciudades no se convierte en trabajadores de fábrica o en mano de obra barata para, no sé, qué sé yo, empresas o lo que sea, sino que Ujú. terminan siendo marginales.
Y como además esta modernidad rompe sus formas de vida tradicionales, se encuentran en un mundo que no entienden, marginados, y entonces son fácilmente cooptados por imanes, movimientos nacionalistas, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estas son las tres razones que explican de alguna manera, las vuelvo a repetir, Sí. el proceso de construcción del Estado-Nación, la explosión demográfica y una modernidad sin industrialización, que explican por qué esta región es un polvorín. Y yendo, Gaby, Este, hacia sí. el final, porque tenemos ahora 2 minutitos para poder conversar. eh, ¿Qué es lo que va a terminar deparando todo esto? ¿En qué mundo vamos a terminar terminando, valga la redundancia, cuando pase un poquito la espuma de estos días? Está Trump con decisiones en el medio que, por ejemplo, no se sabe si va a directamente querer impulsar un cambio de régimen o si va a decir, no, vamos solamente por toda la capacidad nuclear de Irán, se la vamos a desmantelar toda y nada más. Y dejamos al ayatolá y que sigan como se les cante el orto. ¿En qué mundo nos vamos a encontrar cuando termine esto? Si es que termina o si vamos a terminar en este mundo de la Tercera Guerra Mundial, como también dice acá el título. Bueno, mira, yo creo dos cosas primero. O sea, yo creo que acá Trump no pinta nada. Es mi opinión, pero creo que acá Trump no pinta nada. Incluso él estaba tratando de llegar a algún acuerdo con Irán, pero un poco como ha ocurrido con Rusia, le tomaron el tiempo y lo Claro. único que hacían era darle largas para precisamente ganar tiempo. Y Netanyahu, incluso siendo que Estados Unidos le había pedido que no hiciera ninguna acción ni nada, Mm. perdón por la expresión, pero se cagó olímpicamente en el pedido de Estados Unidos y hizo el ataque, porque no nos olvidemos que todo esto empieza con el ataque Israel sobre Irán, muy similar a lo que había ocurrido la semana anterior en Rusia por parte de los ucranianos. Incluso muchos de los drones que usó Israel eran ucranianos. Así que en ese sentido me parece que Estados Unidos está corriendo detrás de los acontecimientos y Trump acá, si bien después podrá salir y decir y colgarse las medallitas y demás, creo que acá no tiene Sí. nada que hacer. Después, a título personal, me parece que por las últimas noticias del día de hoy, las de ayer, me parece que estamos ante el fin del régimen ayatolá en Irán, o sea, todo parece indicar, el régimen ya venía en un proceso de descomposición muy, Ujú. muy, muy grave, este, propio, o sea, al margen de Israel, pero creo que viendo la oportunidad, Netanyahu ha decidido darle la estocada final y creo, después habrá que verlo, creo que puede ser el fin del régimen de los ayatolá en Irán, lo cual abriría todo un montón de posibilidades, ¿no? O sea, o viene la democracia en Irán, o cae en Ujú. una dictadura militar, o se vuelve en tierra de nadie como Somalia en los 90, o Libia ahora, O vuelve no lo al sabemos. rey en el exilio, vuelve a la cuestión Eso, del eso, Imperio eso lo Persa, no veo lo un sé. poquito más difícil, pero Bueno, bueno, ellos, de es una hecho, opción. las operaciones militares de las fuerzas de Israel hablaban de León ascendido, León resurgiente, Fuerza de León, todas cosas así. Digo, como Sí, que había una evocación a la cuestión del león, de la bandera del Imperio Persa en su momento. O sea, estuvo hablando el rey en el exilio, como le dicen, el rey en el exilio, el rey sin tierra, en realidad, Juan sin tierra sería sí, sí. básicamente. Pero Y bueno, después, con respecto a lo último que me sí, preguntaste, ya rapidito para así cerramos, sí, sí. ¿qué nos depararía en el futuro? A mí me parece que incluso si cae el régimen ayatolá de Irán, que sin lugar a dudas sería un hecho significativo, histórico y demás, Ujú. yo no creo que la región se estabilice, por lo menos no a corto o mediano plazo, precisamente por estas razones que te mencioné antes, y creo que el sentimiento anti-Israel en la región es tan, tan, tan profundo que si desaparece Irán, rápidamente surgirá algún actor de relevancia como para tomar esa posta Sí, y construir construir poder político en torno a la lucha contra Israel. sí. Incluso si te fijas, Turquía de Erdogan ya está un poco en esas, así que Bueno, yo no lamentablemente, creo que cambie mucho.
lamentablemente es como vos decís, quizás no cambie mucho porque encima el sentimiento anti-Israel, anti-Occidente, anti-Estados Unidos, anti todos los modelos de libertad que han habido en el mundo, y quizás es algo para desarrollar en otro momento, en otra columna tuya, está creciendo muchísimo, incluso en los lugares del privilegio, en los lugares, en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Europa, en sectores privilegiados de todos estos países. Muchas de las clases medias, muchas de las clases ilustradas de los distintos países desarrollados están empezando a generar un sentimiento en contra de sí mismos, en contra de España, vivimos con culpa de España, en contra de Inglaterra, en contra de Estados Unidos, en contra de todo lo suyo, en contra de Occidente. Y bueno, es la verdad un momento muy peligroso en el que pueden alzarse los peores de los totalitarismos. Yo creo que igual por lo menos los va a noquear un poco la caída del ayatolá, así que la celebro. El otro día tiraron el canal de comunicación de propaganda del ayatolá, de la dictadura del ayatolá, porque ya viven en una dictadura en Irán, y la verdad que bueno, fue en el medio de que estaban diciendo muerte a Israel, muerte a Occidente, muerte a Estados Unidos. Bueno, papi, ya está, los enemigos de la libertad se tienen que esconder en algún lugar. No va a ser tan fácil, me parece, en el mundo que viene. Esperemos, porque va a ser muy complicado. Hay mucho apoyo de gente que uno esperaría que en realidad esté bancando justamente las ideas y los valores de lo que hemos construido como Occidente. Gaby, te agradezco muchísimo por todo lo que nos has traído el día de hoy.